muro es un compromiso. Desde el momento en que pinta usted un muro, tiene que tomar en cuenta la arquitectura, y eso ya es un compromiso. Así definió Rufino Tamayo el lugar del muralista al momento de concebir su obra. El mural no es una obra en sí misma, sino que forma parte de un todo arquitectónico. El mural estará ahí para siempre, imponiendo su majestuosidad al visitante. Será apreciado por observadores intencionados y por transeúntes casuales, y formará parte de la vida del lugar. Se volverá referente obligado, sello indeleble del espacio que habitará. En Chiapas, los muros se han dedicado a contar sobre antiguos tiempos, a retratar las heridas que se han abierto y que han cicatrizado en una identidad férrea y bien cimentada. El muralismo chiapaneco ha transitado entre lo histórico y lo onírico, intentando sugerir las tantas posibilidades que la vida ha construido en su territorio. En Chiapas, los muros se abren como libros entre crónica y ficciones, entre lo testimonial y lo imaginario, entre lo humano y lo divino. Un cortejo de músicos acompañando a un gobernante. Una feroz batalla. El juicio a los vencidos. La mirada al cielo. Han pasado más de 1200 años desde que un pintor maya dirigiera la concepción y realización de los magníficos murales de la no menos notable ciudad de Bonampak, cuyo nombre significa, de hecho, muros pintados. Hoy vemos en ellos una vocación ancestral por el muralismo en Chiapas. El muralismo mexicano tomó su espíritu del movimiento revolucionario de 1910, pero sería a partir de 1921, año en que José Vasconcelos fuera secretario de Educación, que se propuso un movimiento cultural y educativo que transformara al país a partir de un arte que describiera y reflexionara sobre nuestro país, tanto en lo histórico como aportando las visiones de los ideales del momento. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Manuel Rodríguez Lozano y González Camarena, entre otros, plasmaran escenas populares y libertarias, las imágenes del México que ellos concebían con raíces fuertemente arraigadas, pero con un espíritu de modernidad y transformación que lo proyecta a un futuro próspero. En Chiapas, el muralismo se recibió y comenzó a cultivar cuando el movimiento nacional terminaba, en la década de 1950. No obstante, llegó con gran vigor, pero principalmente cargado de una fuerte identidad. A partir de entonces no se ha detenido, y son muchos los pintores y artistas de diversas técnicas que han incursionado en este formato. Aun cuando son tantos, hay 3 nombres que resultan primordiales para definir el muralismo chiapaneco: César Corzo, Rodolfo Dissner y Manuel Suaznavar. La pintura mural es para un pintor la obra mayor, es la obra cumbre. Hacer un mural para un pintor es como para un cineasta hacer una superproducción. Por sus grados de dificultad, por las múltiples condiciones que convergen a la hora de hacer una pintura mural. No solamente se trata de las dificultades técnicas, sino de las dificultades también del sitio, la humedad, el color local,
la circulación peatonal, la altura, el grado de dificultad físico, es muy complejo y además intervienen muchas otras personas aparte del pintor. Intervienen desde albañiles, fotógrafos, informáticos, gente que nos hace favor de mover, traer y subir escaleras. Es decir, es un trabajo multidisciplinario que exige una coordinación como la que un músico cuando dirige una orquesta sinfónica. Tenemos que hacer que todos los pintores y toda la gente suenen en el mismo tono, en el mismo tenor, que nadie se dispare, que todos suenen ordenadamente como si estuviéramos interpretando una pieza sinfónica. Así es la pintura mural. César Corzo nació en 1933 en Tuxtla Gutiérrez. Su formación como pintor la obtuvo en la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Artes Plásticas entre 1956 y 1962, durante un periodo de radicalizaciones sociales ante las cuales no permaneció ajeno. Fue un artista que a lo largo de los años siempre encontró sus propias técnicas. Los primeros 4 murales que pintó César Corzo a su regreso de la Ciudad de México los hizo en la Escuela de Enfermería en 1972. Estos murales fueron realizados al Temple de Huevo y a mis espaldas tenemos el mural que se llama El Enajenado. Aquí podemos observar la influencia del Greco por el manto rojo que pinta y la influencia de la cultura zoque. En el mural que él tituló La Vacuna, que es este mural que tenemos acá, César Corzo nos dejó un autorretrato de él en este personaje. Tenemos también otros murales que son la maternidad y el enfermo. Dos de sus obras murales han marcado la pauta en la historia de Tuxtla Gutiérrez. Visión plástica de la geografía mítica de Chiapas se localiza en el Palacio de Gobierno del Estado. César Corzo es el creador de la cosmovisión indígena, donde el Mictlán, Tlapayán, Aztlán son lugares míticos que se ubican en el estado de Chiapas. Otro lugar mítico que vale la pena hacer mención es Tamoanchán, el cual está representado en el mural como una mujer tendida sobre la hierba. Ella representa la madre naturaleza, el vientre divino que da origen a los hombres de maíz. La segunda es una obra mural en cerámica, denominada Visión plástica de la historia de Chiapas, la cual es una de las innovaciones que aporta César Corzo al muralismo en el estado, la de llevar la cerámica al mural. Esta obra se puede apreciar en el muro exterior poniente del edificio que albergara hasta hace poco a la Rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. César Corzo recibió el Premio Chiapas de Artes en 1995. Su legado queda en los muros de tantos edificios de su amada Chiapas, al igual que en un amplio catálogo de caballete. Brillo, color, textura, temple, tierra y fuego dialogan en la obra de Rodolfo Disner, el alquimista del fuego, como se ha llamado a este peculiar ceramista. Nació en el municipio de Huixtla, Chiapas, el 13 de agosto de 1930. Fue llevado por sus padres a la ciudad de Tonalá, a la que identifica como su ciudad de origen. Nombrado el alquimista del fuego por su inigualable obra plástica,
basa su técnica en dibujar directamente sobre la arcilla y pasarla a cocción, consiguiendo los efectos mediante la aplicación de una base química de coloración y reducciones de óxido de cobre. Pero yo tenía inquietud de estudiar artes, ¿no? Y fue cuando decidí pues, viajar a México, a la Academia San Carlos. En ese tiempo estaba en la calle de Academia y ahí hice mi carrera. En 1972, bajo los auspicios del gobernador Dr. Manuel Velasco Suárez, fundó y dirigió hasta hace pocos años el Centro Artesanal de Tonalá. Su obra mural es variada, y de hecho, él sería quien ejecutaría los mosaicos que conforman el mural Visión Plástica de la Historia de Chiapas, diseñada por César Corzo. Yo le llamo a la obra cerámica artística de proyección arquitectónica, porque está proyectada para grandes murales, como lo hemos hecho ya en Tuxtla. Por ejemplo, el mural de César Corzo, Visión Histórica de Chiapas, que está en el Unicach, que es grandísimo, ¿verdad? Se hizo con esta técnica y tiene años que se colocó ahí. En la biblioteca del Centro Cultural de Chiapas, Jaime Sabines, ubicado frente al Parque 5 de Mayo de la capital chiapaneca, encontramos el magnífico mural cerámico Meditación a nuestros orígenes de Rodolfo Dissner, colocado en el año de 1999, el cual reconoce el propio maestro Dissner como su obra cumbre. En esta propuesta, el maestro remite simbólicamente nuestros orígenes al océano. Al centro, una mujer da a luz a una máscara de jade, símbolo inequívoco de las culturas prehispánicas. El color tostado de su piel habla de una mujer indígena. Sus manos y cabellos transmutan a elementos acuáticos, conchas, estrellas de mar, integrándola con su entorno en que la rodean peces, tortugas, delfines, pulpos que parecieran danzar en torno a ella, celebrando la vida misma. Del lado izquierdo se distingue otra mujer, pero en este caso se integra a un árbol, la ceiba mítica, centro del universo entre los pueblos mayas. En el extremo opuesto, un sol cuyo rojo contrasta vívidamente con el azul del mar. Sus rayos, más que serlo, están formados por peces que, en lugar de emanar, van hacia él, como ese retorno a la vida. Rodolfo Dissner continúa exponiendo su obra en distintas galerías, pero principalmente en la Casa Museo Rodolfo Dissner, Centro Cultural Independiente, que se erige en pleno centro de la capital chiapaneca. Si de retratar en murales el imaginario popular e histórico de Chiapas se trata, seguramente Manuel Suaznavar se ha propuesto como un cazador de imágenes idílicas. Aun cuando nació en la Ciudad de México en el año de 1946, se formó en la Escuela Nacional de Artes Plásticas San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es a partir de la década de 1980 que desarrolla su obra plenamente desde Chiapas y para Chiapas. Desde 1965, pues, empecé este camino, que en 1983 derivó y me vine a vivir a la tierra de mis padres, y desde entonces permanezco en esta tierra, viendo, viviendo, interpretando, disfrutando la tierra chiapaneca, sus tradiciones, sus costumbres, sus leyendas, su historia, su amistad, su música, su color, su alegría, su paisaje, su ser, su chiapanidad.
ella es el instrumento principal que vive, que pervive en mi pintura. La primera obra mural que pinté la hice aquí en Chiapas, la hice en el Palacio Municipal de Comitán. Son 3 pinturas murales que representan el proceso del Chiapas prehispánico hasta llegar a la Revolución Mexicana con su protagonista, naturalmente, Belisario Domínguez. En fin, es un proceso en el que aparecen 101 personas retratadas, un mural muy ambicioso, que fue la primera obra de pintura mural que hice en Chiapas. El segundo fue en el Palacio Municipal de Tuxtla. Primero pinté los 2 murales que están en el Cubo de las Escaleras y posterior los 23 murales que están en los corredores. Primero pinté esos 2, luego pinté un pequeño muralito que está en la CNC, en lo que era la CNC y que ahora es el Museo del Café. Después me fui a México y pinté en el Teatro Rafael Solana un homenaje al Seguro Social como productor de teatro. Después pinté una pintura, un mosaico veneciano que está en una casa privada. He hecho también mural vitral. Hice un mural vitral de inmensas dimensiones que está en una residencia privada en la Ciudad de México. En fin, he hecho 36 murales hasta la fecha. Es difícil tenerlos en la memoria todos. La Capilla Tuxtla fue un proyecto interesantísimo que le presenté al doctor Kiko Esquinca hace ya muchos años y gracias a eso se hicieron los primeros 2 murales que están en el Cubo de las Escaleras. Posteriormente, con Jaime Valls pude volver a platicar con él y replantearle el proyecto de hacer la Capilla Tuxtla, que no es más que un recorrido por los momentos culminantes en la historia de nuestra ciudad. Desde lo que podrían llamar el primer mestizaje, es decir, la llegada de los nahuatlacas y la conquista de los zoques. A eso yo le llamo el primer mestizaje, dado que eran 2 culturas totalmente diferentes que se ayuntaron y crearon lo que posteriormente habría de ser la cultura indígena de esta región de lo que hoy es México. Así empieza ese mural y transcurren en 23 pasos toda su historia, que van desde la colonia hasta los primeros ayuntamientos, las primeras escuelas, van también el correo, en fin, hasta llegar a la marimba y homenajes a sus poetas, a sus heterodoxos, a los loquitos del parque, en fin, todos los protagonistas de nuestra sociedad, hasta llegar a las grandes manifestaciones de todos colores y de todos los sesgos políticos que viven a diario en nuestra comunidad. Siempre he tenido la convicción de que la historia se aprende mejor a través de las imágenes visuales que a través de la propia lectura. Es decir, si uno tiene delante de sí a un grupo de niños y le platicas delante de un mural la historia de ese evento, es muy probable que los recuerden mucho mejor a que si se los platicas simple y sencillamente sin ningún apoyo didáctico. Bueno, la técnica regularmente es los pinto sobre acrílico, sobre aplanados preparados al gesso. Aunque
ya hay recomendaciones de la UNESCO para que no se pinte sobre los edificios propiamente dichos. ¿Por qué? Porque los edificios sufren deterioros con los movimientos telúricos, más en una tierra como la nuestra. Los edificios se fracturan. En consecuencia, la UNESCO nos ha recomendado no pintar sobre los edificios. Entonces creamos superficies alternas, superficies desprendibles, móviles, superficies que puedan moverse independientemente ante cualquier contingencia. Así están los murales de Palacio Municipal. Están pintados sobre tela, que está a su vez montada en bastidores de madera de cedro, y que esa tela está preparada para durar 100 años. He hecho algunos otros murales, como los que están en la ciudad universitaria, que están hechos con una técnica que se conoce como mosaico bizantino, que son pequeñísimos pedazos de vidrio o piedra que se van montando siguiendo un esquema, un diseño original, y se van soportando sobre las superficies propias de los edificios. En 2 edificios de Ciudad Universitaria hay dos pinturas, podemos llamarles así, murales hechas con mosaicos bizantinos que probablemente o con un buen trato pueden durar 300, 400 años fácilmente. Necesitamos modificar las leyes del patrimonio cultural de Chiapas. Si no han puesto atención en crear una ley que proteja el patrimonio tangible e intangible de nuestra cultura. Se ha descuidado el aspecto de protección de las artes en Chiapas. Y con frecuencia vemos que estas son atacadas por catervas de vándalos, son vandalizadas, son modificadas, son alteradas sin que los gobiernos hagan nada por evitarlo. Necesitamos una ley que proteja el patrimonio cultural de nuestro estado y de nuestra ciudad en particular. Así se sigue construyendo una tradición muralista en el estado de Chiapas, en la que los muros han cobrado una vocación para contar historias, para extenderse como libros que pueden ser leídos por todos, sin importar edad. Si bien hemos transitado por la obra de 3 artistas fundamentales en este arte, son muchos más los que han incursionado en el muralismo, así como los que actualmente están en formación en la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, o en otras academias independientes o externas a Chiapas. Una reflexión, un punto de vista sobre el ser chiapaneco.